Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con el tema de circuito eléctrico. Vamos a hacer otro ejercicio de circuito serie para que podamos em, ir internalizando esto y entendiéndolo de mejor forma. Bien, ¿es esto un circuito serie o no es un circuito serie? Primero, ¿qué es un circuito? Una interconexión de elementos eléctricos que forman una trayectoria cerrada. Ahora, ¿esto es una trayectoria cerrada? Sí. ¿Hay interconexión de elementos eléctricos? Sí, es un circuito eléctrico. Pero ahora preguntémonos si es un circuito serie. ¿Esta resistencia está conectada en serie con esta resistencia? Sí. Por lo tanto, es un circuito serie. ¿Cuáles son las características de un circuito serie? La corriente es la misma para todo el circuito y la caída de tensión, o el voltaje total, perdón, es la caída de tensión en cada resistencia. Vamos a comprobar todas estas cosas en este ejercicio. Nos piden encontrar el valor de I, pero además de eso vamos a verificar todas estas propiedades que no verificamos en el ejercicio pasado. Para encontrar el valor de I, yo necesito llevar esto a un circuito equivalente. ¿Por qué? Porque de esa forma puedo aplicar la ley de Ohm. ¿Cuál es el circuito equivalente? Este que está acá, un circuito con una fuente de voltaje, con una resistencia que va a ser equivalente, y la corriente circulando por este circuito nos va a permitir ocupar la ley de Ohm, utilizarla. ¿Cómo encuentro este R equivalente? Que tiene que ver con este circuito. Recuerden que en un circuito serie simplemente sumamos las resistencias. En este caso sería 2 más 8, 2 ohms más 8 ohms, eso me da 10 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería en este caso 10 ohms. Bien, fíjense en esto. Este punto de la resistencia, ¿a qué punto está conectado de la fuente? Al punto positivo, y este punto al punto negativo. El voltaje que consume esta resistencia es exactamente el voltaje que me está entregando la fuente, que es 20 volts. El voltaje que está entre los terminales de esta resistencia es como si yo estuviera midiendo la fuente. Si yo tomara un multitester acá y pusiera los terminales en estos puntos, es exactamente lo que lo estuviera haciendo en este punto, porque es un cable, es un conductor. Este punto que está acá es el mismo punto que está aquí, y el mismo punto que está acá, este que está acá. Así que acá, ¿cuánto voltaje hay? 20 volts. Bien, haciendo uso de la ley de Ohm, entonces, la corriente directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más voltaje, hay más corriente. Mientras más resistencia, hay menos corriente. ¿Por qué? Porque este cociente se vuelve más pequeño, hay menos corriente. Deseamos encontrar la corriente. Bueno, ¿cuánto es el voltaje? La resistencia. Recordemos que la ley de Ohm se aplica en resistencias. O en más cosas que vamos a ver a futuro, pero por ahora enfoquemos en esto de la resistencia. El voltaje sería 20. La resistencia equivalente, ¿cuánto nos dio? O esta resistencia que está acá, 10. 20 partido en 10 es 2. ¿Pero 2 qué? 2 amperes. La resistencia, perdón, la corriente se mide en amperes. De esa forma encontramos el valor de corriente en este ejercicio. Pero no nos vamos a quedar ahí. Bien, ya encontramos el valor de corriente. La corriente I sería 2 amperes. La voy a escribir acá. 2 amperes. 2 amperes. En un circuito serie, esto va a pasar siempre. En un circuito serie la corriente es la misma para todos los elementos que están conectados. O sea, si yo esto lo divido en 2 o hago el proceso inverso, ya no tengo R equivalente, sino que tengo esto que está acá, que es lo mismo que está acá, pero de esta forma. La corriente va a ser la misma por la resistencia de 2 ohms que por la resistencia de 8 ohms. Eso es lo que nos dice el circuito serie. ¿Y qué pasa con el voltaje? Bueno, la caída de tensión, o el voltaje total, perdón, va a ser ¿qué cosa? La caída de tensión en cada resistencia. Eso es lo que quiero verificar. Veamos cuánto es la caída de tensión en esta resistencia de 2 ohm, que sería el voltaje presente en la resistencia de 2 ohms. ¿Cuánto sería? Si yo despejo voltaje de acá, de la ley de Ohm, la resistencia que está dividiendo pasaría acá multiplicando. Por lo tanto, el voltaje, según la ley de Ohm, una resistencia, se calcula como la corriente por la resistencia. Sería I por R. ¿Cuánto es la corriente? 2 amperes. ¿Cuánto es la resistencia? 2 ohms. ¿Cuánto es el voltaje?
4 ¿qué? 4 volts. Ahí tengo el voltaje en la resistencia de 2 ohms y el voltaje en la resistencia de 8 ohms. ¿Cuánto nos daría? Bueno, la corriente es la misma porque están en serie. 2 amperes. Nuevamente si por R, 2 amperes. ¿Por qué? Por el valor de resistencia. ¿Cuánto es la resistencia en este caso? 8 ohms. 2 por 8, 16. 16 volts. Entonces si yo sumara todo esto, ¿cuánto nos da el voltaje total consumido por las resistencias? 4 más 16. Recordemos que la suma de los voltajes o la suma de las caídas de tensión me va a dar el voltaje total que consume el circuito. En este caso sería 20 volts. ¿Se parecen a los 20 volts que están acá? Sí, son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente entrega 20 volts y las resistencias me consumen todo ese voltaje. Eso es lo que está ocurriendo. Así que de esa forma hemos verificado que lo que planteamos en un principio sobre que la corriente se mantiene igual para todos los elementos conectados es cierto. Y además de eso, que la suma de los voltajes, de las caídas de tensión, perdón, en cada resistencia, me suman o me tienen que sumar lo que se está entregando, que en este caso es 20 volts, el voltaje total. Así que eso, muchachos, espero haya quedado claro. Cualquier cosa, perdón, en los comentarios. Y eso, que esté muy bien. Chao, chao.